Continúo con la serie que estoy llevando a cabo con ustedes, que tiene que ver justamente con esta expresión. No os conforméis a este siglo. Ya hicimos una introducción de lo que significa esto del siglo y voy a leer el versículo para que podamos recordarlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario y este texto es vigente, totalmente vigente para nosotros como norte, como norte filosófico cristiano, ¿cierto? De nunca conformarnos a este siglo. Y yo lo que estoy tratando de explicarle a ustedes es qué significa la palabra siglo, y ya se lo expliqué y tiene que ver con toda la era que estamos viviendo, desde Cristo hasta nuestros días y seguramente hasta que el Señor venga. Todo esto se llama, ¿cierto?, los últimos tiempos. Pero nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, perdón, para poder comprender cuál es la aplicación concreta de este texto. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir con lo que comenzamos, pero vamos a ir avanzando con respecto a la historia misma. Y yo quiero que, en primer lugar, no busquen en sus Biblias, tengamos presente este versículo. Por alguna razón, el apóstol Juan dijo a los creyentes, amados, ¿cierto? No creáis a todo espíritu o a toda persona, a lo que impulsa a alguna persona, ¿cierto? Sino probad a aquellas enseñanzas, probad a aquellos hombres si son realmente de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la actitud de atragarse todo no es para nada equivalente al cristianismo. Tiene que ver con todo lo contrario, con examinar lo que se dice, si está de acuerdo, no a una iglesia determinada, no a un pastor determinado, sino a la escritura. Ahora, quiero que vayamos primero entendiendo conceptos porque eso es la idea. Noten ahí en la pizarra, hay dos conceptos que tienen que ver y se han usado históricamente para ir definiendo la discusión. Ortodoxia y heterodoxia. Son dos términos que sería bueno que lo adquieran en su vocabulario, ¿cierto? Muchas veces lo usamos o la gente lo usa, dice este cuchillo no está muy ortodoxo, como que no corta mucho. Sí, seguramente no sé si lo han escuchado, pero la palabra ortodoxo tiene que ver con lo siguiente, con creencias correctas. Lo heterodoxo es lo antónimo, que vendría siendo, ¿qué vendría siendo? Si ortodoxia es creencias correctas, ¿qué es la heterodoxia? Las creencias incorrectas, ¿cierto? Como dice ahí. Entonces, entendamos estos conceptos primero para entender esta parte de la lección. Ahora, de las creencias incorrectas surge lo que se denominan las herejías. Una herejía es una enseñanza incorrecta. Ahora, una muy buena definición es la siguiente, ¿cierto? Herejía, para que ustedes entiendan, es una negación deliberada de la verdad revelada. Nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la revelación del Señor. Todo lo que no se conforme a la palabra del Señor es una enseñanza equivocada, errada. Los términos que se usan son heterodoxia, ¿cierto? O en este caso también herejía. ¿Y qué es una herejía? Ustedes tienen la definición ahí. Toda es una negación deliberada de la verdad revelada. Y toda herejía trae consigo tres cuestiones: una enseñanza errónea, una enseñanza perniciosa que hace mal, que hace daño, y también cismática. ¿Qué quiere decir cismático? ¿Alguien tiene alguna idea? Viene de cisma, y cisma tiene que ver con división. Las herejías siempre provocan divisiones, siempre provocan, ¿cierto?, sectarismos, si podemos decirlo también de otra manera. Ahora, de la herejía surgen los herejes y de los herejes surgen los grupos que se denominan sectas, ¿cierto? Entonces, básicamente este cuadro es muy importante que ustedes lo entiendan porque, como vimos en las primeras lecciones, ¿cierto? Lo que viene después de las persecuciones cristianas, ¿cierto? O a los creyentes, es lo que vamos a ver en este día. En la primera lección estuvimos viendo que los primeros 3 siglos, que lo que hubo, ¿cierto? Continuamente, ustedes lo saben, hubo persecución de parte de los emperadores. Aquí no están todos los emperadores, pero hay varios.
de los cristianos hasta el siglo tercero aproximadamente, y específicamente hasta que apareció Constantino, el emperador Constantino, pararon todas las persecuciones. Sin embargo, aquí se solapan las cuestiones. Solapar es esto, miren, unir, yo puedo unir dos cosas que van unidas, pero solapar es esto. Entonces, muchas cosas en la historia están solapadas. Mientras estaba terminando un periodo, se solapa otro, no al final de la etapa, sino, ¿cierto?, solapadamente. Y hay muchos movimientos que se solapan en la historia. Por eso que cuando uno explica un poco la historia, no es fácil, porque hay muchas cosas que se van solapando. Lo que primero tenemos son las persecuciones desde el primer siglo en adelante y después que vienen solapadamente después de las persecuciones o durante las persecuciones, chicos, surgen lo que se conoce como las herejías o movimientos heréticos. Y en esta tarde yo quiero mencionar a lo menos un par de movimientos heréticos, porque ustedes tienen que también tener en cuenta con qué lucharon los creyentes, y obviamente que la idea de esta serie es que podamos entender cómo ellos aplicaron, entre otros, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. En el primer siglo, entonces, hubieron persecuciones, pero también los creyentes lucharon con las falsas herejías, las, cierto, creencias heterodoxas, o sea, erradas, con herejes de todo tipo. Y la iglesia sobrevivió en medio de ese mundo. Notemos entonces los primeros grupos o los primeros movimientos heréticos para entender después una enseñanza. Los primeros que aparecieron fueron los ebionitas y me adelanto a poder decirles que no es necesario que se lo aprendan esto de memoria, pero si lo pueden hacer, wow, ustedes van a adquirir un conocimiento cultural, no solamente del contexto cristiano, sino les va a servir mucho, ¿cierto?, en sus discusiones con personas, con compañeros para hablarles de Cristo, no para ganar una discusión, sino para entender cómo el Evangelio fue distorsionado desde el primer comienzo. ¿Quiénes eran los ebionitas? Ese era un grupo ascético. ¿Qué significa esa palabra ascético? Tiene que ver con personas que se privaban de ciertos privilegios, ¿cierto? Muy parecido a los gnósticos. De hecho, la palabra viene y significa los pobres. No sé si ustedes conocen, ah, pero dentro de todas las subestructuras del catolicismo, ¿cierto? Romano, existen compañías, hasta los jesuitas y los sanfranciscanos. No sé si ustedes han visto alguna vez los sanfranciscanos. Al Padre de las Casas hay una comunidad de sanfranciscanos que todos, ¿cierto? No sé si todavía existe, creo que sí. Andan con una especie como de, mm, de, mm, como de vestido, ¿cierto? Que se usaban en los primeros siglos, como una túnica café, una capota café, ¿cierto? Como emulando pobreza, ¿me entienden? Y los ebionitas trataban, o que, de una otra manera pensaban que el estar dentro de este contexto, el ser pobre, era sinónimo, ¿cierto?, de piedad. Sin embargo, los ebionitas eran también un grupo herético, y como ven ustedes, eran judíos que veían a Jesús solo como un hombre, no como un Dios. Lo consideraban un profeta más. También afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, o sea, de que Cristo existía antes de que haya nacido en Belén. La palabra del Señor nos enseña que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es preexistente, pero los ebionitas rechazaron esto. También rechazaron a la naturaleza divina de Jesús, como ya lo dije, y su nacimiento virginal. Eran o practicaban el vegetarianismo, así que ya saben que lo de dónde surgen estas ideas no es ahora del siglo presente, sino que siempre las ideas, como dice el autor de Eclesiastés, van en ciclo, vuelven una y otra vez, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo se vuelve a repetir. Bueno, los ebionitas eran vegetarianos, ¿cierto? Hacían muchos baños rituales, ¿cierto? Y insistían en guardar ciertos aspectos de la ley. También rechazaban a Pablo como falso apóstol y seguían los escritos de Pedro y de Santiago, que eran pseudo, ¿cierto?, escritos, no de los apóstoles, sino de otro Santiago, de otro Pedro. Los primeros entonces herejes que tenemos, ¿cierto?, son los ebionitas, los pobres, que trataran de vivir la vida cristiana, entre comillas, bastante, ¿cierto?, aguada ahí,
quitaba también, ¿cierto?, de lo que era la revelación. Entiendan, chiquillos, que al comienzo del cristianismo, la palabra del Señor todavía no estaba compilada del todo. Nosotros ahora tenemos en nuestras manos la Biblia, las Escrituras de manera completa, pero todavía estaba desarrollándose la Escritura. Segundo, tenemos un segundo grupo que se llaman los marcionistas. Son importantes también y eran seguidores de Marción. Este hombre se menciona mucho en la historia de la iglesia como uno de los primeros en negar ciertas cuestiones que tienen que ver con la palabra del Señor. Fundador de la corriente conocida como marcionismo, influenciada por otra idea que vamos a ver al comienzo, ¿cierto? En un rato más, que es el gnosticismo. Alumno de Sirio Cerdón, según uno de los historiadores, creía que el Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo. No sé si ustedes han escuchado esta palabra un poco extraña, pero en filosofía se usa mucho, el demiurgo. Los griegos, para definir al creador, ¿cierto? Lo llamaban el demiurgo. Obviamente que el demiurgo no era un dios, no era el dios bíblico, era un dios malo y vengativo, y de hecho creían que Dios se reveló a Cristo. Sin embargo, no creían que Cristo era el Mesías, ni tampoco creían que había venido en cuerpo físico. Cuarto, fue el primero en elaborar un canon de las Escrituras, o sea, el primero en catalogar libros inspirados, entre comillas, fue Marción. Pero él rechazó todo el Antiguo Testamento y un par solamente de epístolas del Nuevo Testamento aceptó, nada más. Ahí dice el punto 5, solo aceptaba las epístolas de Pablo en una versión editada de Lucas, hizo su propio canon, de hecho, por eso se conoce a Marción ser un hereje que negó todo el Antiguo Testamento, y ahí viene también el epíteto de marcionista. Este no cree en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Marción fue uno de los primeros en hacerlo. Predicar a la salvación como una liberación de la tutela del demiurgo. Demiurgo, recuerden, era el nombre que daban los griegos al creador, de manera impersonal, obviamente totalmente diferente a lo que la palabra del Señor lo define. Tercer grupo, los montanistas, no los montañistas, ¿ya? Por favor. Montanistas, seguidores de Montano y su movimiento Nueva Profecía. El carismatismo surge, o el carismatismo moderno surge en el año 1900 de esta era presente, con el pentecostalismo, más bien dicho. Después del pentecostalismo surge el carismatismo, y la última serie de esta línea es el neocarismatismo. Chicos, en el día de hoy hay iglesias pentecostales por todos lados, iglesias carismáticas e iglesias neocarismáticas, y son muy diferentes. Ahora, uno de los primeros carismáticos fue justamente Montano. De hecho, tenía a dos profetisas que andaban para todos lados con él, Maximilia y Prisca, y él abogaba por una revelación directa de Dios, y obviamente él decía ser profeta de Dios. Hablaba en lengua, reclamaba tener la autoridad de Dios y hablar por Dios. Eran ascetas muy parecidos a los ebionitas, que trataban de vivir austeramente, pobremente, como emulando cierta piedad. Y eso era común dentro de los primeros siglos y aún en la Edad Media. Eusebio escribió sobre Montano y sus profecías. Cayó en un estado de posesión y de éxtasis anormal hasta el punto de que se volvió frenético y comenzó a balbucear y a emitir sonidos extraños. Las dos mujeres charlaban de forma frenética, inoportuna y antinatural. Chicos, si ustedes conocen la historia incluso del pentecostalismo, cómo surge incluso en Chile, hay, hay relatos muy parecidos a los que se menciona y a los que Eusebio menciona. La participación de mujeres profetizando, danzando en una especie de éxtasis místico, ¿cierto? Como poseídas por algo, diciendo frases bastante, ¿cierto?, difíciles de entender. Y de hecho, el pentecostalismo en los Estados Unidos también en el siglo XIX comienza casi de la misma manera, con movimientos extraños, con personas hablando en lenguas, lo que típicamente se conoce dentro del contexto carismático como hablar en otro idioma o en idiomas angelicales. Todo eso está dentro del marco de lo que se conoce como carismatismo. Lo más probable de ustedes, ninguno de ustedes ha ido a otra iglesia, a una iglesia de corte pentecostal, a una iglesia de corte neocarismático. Como experiencia, a veces es bueno, no lo hagan ahora a lo mejor, porque quizás saldrían asustados de todas las cosas que se ven diciendo ser iglesias cristianas. Pero
Montano fue uno de los primeros en abogar por tener revelación extra bíblica. Otro grupo también muy conocido, y ustedes lo han mencionado y lo han escuchado en la iglesia, son los gnósticos. Y no crean que ellos han desaparecido. Hace un par de meses atrás, quizás un año, fui a Temuco y en un poste decía Gnosis, con G, ¿cierto? Con G, Gnosis, así es la idea. Vengan al estudio de la gnosis. Y la gnosis hasta el día de hoy se practica como la búsqueda de un conocimiento místico que no ha sido revelado a nadie, sino a ciertos iluminados. Bueno, los gnósticos surgen en el primer siglo, no surgen en el siglo XVIII, pero hasta el día de hoy tenemos a los gnósticos, ¿cierto? Que fue un movimiento de sistemas de creencias basadas en una mezcla de ideas que venían también de Babilonia, como el zoroastrismo, el mitraísmo y varias ideas extrañas que eran cultos paganos, básicamente. Para el gnosticismo, el conocimiento no se obtiene como algo intelectual. Fíjense que Romanos dice lo contrario. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi mente está involucrada, pero para el gnosticismo no. Para el gnosticismo son las experiencias místicas lo importante. Viajes especiales, cierto, del alma o celestiales, y la gnosis, por supuesto, tiene una aplicación práctica. Los gnósticos creían que todo lo material, incluido el cuerpo, era malo. De hecho, podríamos decir que los gnósticos eran liberales. Y cuando digo liberales, era como el dicho presente que dice, dale a tu cuerpo lo que quiera. Sexo, drogas, vino, porque lo material es malo. Lo espiritual, eso es lo bueno. Pero tenían otra tesis, que lo espiritual no podía juntarse con lo material. Por lo tanto, negaron concretamente a Cristo, que Cristo era un ser espiritual que se hizo carne de acuerdo a la doctrina cristiana. Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Los gnósticos chiquillos negaban, por ende, que Cristo, cierto, era espiritual, porque tenían esa tesis de que lo material no podía unirse a lo bueno, que era lo espiritual. Ellos creían que Cristo cuando fue a la gloria, o en este caso cuando fue a la cruz, ah, se despojó de lo espiritual y después, cierto, cuando resucitó, vino lo espiritual de nuevo. Tenían ideas muy, muy extrañas. El hombre necesita salvación, pero no del pecado, sino de la materia. No existe la culpa personal, tampoco el perdón. O sea que en la práctica la moralidad de los gnósticos era terrible. Hacían lo que querían y la mayoría de ellos, obviamente, recuerden que la cultura griega pasó a la cultura romana y por eso los romanos también eran totalmente liberales. Y si ustedes estudian la historia, el Imperio Romano se autodestruyó, no lo destruyeron otros imperios, sino se autodestruyó por el exceso de liberación que tenían por la forma en que vivían, totalmente, ¿cierto? Eh, Tirados, ¿cierto? A las drogas, como se puede decir, aunque quizás en esos años existían otro tipo de drogas, sino a la vida, ¿cierto? Libidinosa, a vivir la vida, era increíble. Pero la autodestrucción del Imperio Romano devino justamente por su vida liberal. ¿Qué estaba atrás de ellos? El gnosticismo. Finalmente tenemos otro grupo que eran los encratitas. Siglo II, encratía significa continencia o moderación, y los encratitas, considerados los máximos exponentes de la continencia, practicaban un ascetismo riguroso. Y aquí, este ascetismo, ¿cierto? Es muy parecido al ascetismo de los gnósticos, al ascetismo de los montanistas, porque casi la mayoría de ellos pensaban que lo ritual o lo espiritual o lo piadoso era abstenerse de. No sé si alguna vez te han dicho, ah, tú no fumas, y al tiro viene la otra expresión, ah, tú eres canuto. La gente tiene una idea de que el canuto no puede hacer ciertas cosas en el día de hoy, tiene que portarse bien. Bueno, esta idea es muy antigua y viene del ascetismo, de relacionar el privarme de cosas como sinónimo de piedad, como sinónimo de agradar a Dios. Y bueno, los encratitas, de una u otra manera,
hicieron mucho esto. Rechazaban el consumo de carne y vino, imagínense, el matrimonio y defendían estas prácticas basándose en interpretaciones selectivas de pasajes del Nuevo Testamento relacionados con la templanza. Sáltense por favor a 2 Timoteo 4. Solamente un ejemplo quiero darle para entrar en la aplicación de lo que estamos viendo en esta serie. Primera de Timoteo, perdón, 4. Primera de Timoteo 4. Noten que el apóstol Pablo, escribiendo justamente a Timoteo, al joven pastor, por el año 63, esta epístola llega a tener conclusión. Noten lo que dice en los primeros versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se olvidarán de Cristo, negarán la fe, abandonarán la fe, escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Noten qué fuerte. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es muy interesante que ya Pablo está denunciando lo que los encratitas, de una u otra manera, en el siglo II trataron de implementar. No puedes casarte, no puedes consumir carne, etcétera, etcétera, etcétera. Prohibiciones y prohibiciones, buscando una especie de ascetismo, cierto, riguroso como sinónimo de cierta piedad. Bueno, la teología del encratismo se basaba en el concepto neoplatónico, y esto viene mucho más atrás del filósofo Platón, y obviamente del gnosticismo, que eran estas ideas de que lo material es malo, pero lo místico, eso es súper bueno. Las ideas, ¿cierto? La elucubración, la especulación mística, emocional. Y de hecho, saben chicos, que en el día de hoy nosotros tenemos ceremonias que están dentro de la cultura mapuche, en donde surgen estas ideas, que no tienen que ver con el gnosticismo, pero se cruzan, por ejemplo, justamente en las ceremonias propias que tienen ellos, en sus cultos, que tienen otros conceptos, por supuesto, otros nombres. La Machi, ¿cierto? Dentro de la celebración máxima, ella entra en una especie de éxtasis. Y la palabra éxtasis, ¿cierto? Obviamente se provoca por medio de también fumar sustancias, ¿cierto? Que las sacan de su centro para empezar a imaginar cosas e ideas y ver, wow, qué cosas pueden ver. ¿Y quién ha sido invitado a estas ceremonias? Por supuesto, a veces lo hacen de manera cultural, para ver la cultura detrás del Guillatún. Así se llama la fiesta de los mapuches, Guillatún. Pero todo lo que hay detrás de Guillatún, chiquillos, es pagano, literalmente pagano. De hecho, ¿han visto el símbolo del Cultrún dividido en cuatro? ¿Qué creen que significa? Esa es la teología del Mapudungún, o en este caso del mundo mapuche, que está constituida de dos o de cuatro dioses. Una diosa vieja, un dios viejo, un dios joven y una diosa, cierto, joven. Y muchos de ustedes a veces pueden ir al mercado y comprar, oh, qué lindo, y pueden andar con un collar del cultrón y no saben qué es lo que significa. Por eso es importante saberlo. Toda la cultura mapuche es pagana. Y saben que esto de el éxtasis de buscar lo místico era propio también de los encratitas, como vemos aquí, de los gnósticos también y en general de muchos otros grupos. 5 grupos hemos visto esta mañana, o esta tarde, perdón. Los ebionitas, ¿cierto? Marcionistas, los montanistas, los gnósticos y los encratitas. Ahora, una pregunta. ¿Cómo respondió la iglesia a esta primera ola de herejías? Recuerde que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo pudieron los creyentes defenderse frente a estas ideas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo un hermano podía equivocarse y entender, no será que estamos equivocados, debemos seguir algunas de estas corrientes? ¿Cómo la iglesia se defendió? ¿Alguno de ustedes, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo la iglesia respondió a esta amenaza? No tengo un premio aquí como Tommy, ¿cierto? Pero ¿alguno de ustedes tiene alguna idea? Yo sé que algunos sí saben.
Básicamente, ¿cómo respondió la iglesia? Y por eso es importante, con dos cosas. ¿Qué dicen ahí? Lo alcanzan a leer, ¿cierto? El canon. ¿Y qué es el canon? Vamos a ver ahora. Y los credos. ¿Qué son los credos? Lo vamos a ver brevemente, porque mi conclusión no es que no estudiemos todo esto. Pero hay un tercer concepto que tiene que ver con los concilios. Pero eso no lo vamos a ver ahora, porque eso es para largo. Pero hermanos, la iglesia, o chicos, la iglesia respondió por medio de estos tres elementos. Primero, el canon. Y segundo, los credos. Esta imagen, de una u otra manera, habla un poquito de lo que significa el canon. Canon se deriva del término griego canón. Y canón viene de la caña o vara, ¿cierto?, que se sacaba de los juncos y llegó a utilizarse como estándar de medición. O sea, cuando en la Biblia tú encuentras un codo, obviamente es una forma de medir algo. Esto mide 20 codos y la caña o el canon era para medir. En el día de hoy tenemos lo que se conoce como las winchas, en donde está todo marcado, 1 metro, 2 metros. Entonces el canon vino a significar como, o a tomarse como un nombre técnico de norma o medida. Así el canon pasó a usarse como término técnico para denominar los libros inspirados como la regla de fe y práctica, denominándolos la iglesia temprana después libros canónicos. ¿Entienden el concepto? Canon se usó en primera instancia para medir y pasó como nombre técnico para definir, mira, estos son los libros inspirados, los demás no los aceptamos. De allí el concepto de libros canónicos. Ahora noten este ejemplo que estoy mencionándolo aquí. Y aquí pongan atención porque este es un gráfico que trata de explicar un poquito cómo se fue conformando. En el primer siglo tenemos a Cristo, los apóstoles predicando a Cristo, y la mayoría de las epístolas se escribe desde el 61, del 30, ¿cierto? Perdón, del 61 hasta el 95. Ahí es la redacción de las epístolas del Nuevo Testamento. Juan es el último en escribir, el año 95 o 100 después de Cristo, que es Apocalipsis y las epístolas de Juan. Ahora, no sé si pueden apretar ahí, algo pasó. Noten, aquí tenemos las profecías en progreso, ¿cierto? Ahí tenemos Pablo, tenemos, ¿cierto?, de que dice en parte conocemos, en parte profetizamos, y la sentencia juanina de Apocalipsis 20, cuando dice, si alguno añadiere a las profecías de este libro, ay, que le va a ir mal, que le va a ir mal. Y no solamente se refiere, por supuesto, a la epístola de Apocalipsis, sino que de una u otra manera también aplica a todas las escrituras. ¿Qué significa eso? Que los libros canónicos tuvieron una intención en Dios de que terminara, de que hubiera un canon definitivo de, de norma para los creyentes. Porque ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cuál es la norma en mi iglesia? ¿Las profecías? No. En nuestra iglesia, la norma es la palabra inspirada, que consta de libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esas son la autoridad para la iglesia. Ahora, avanzo aquí, chicos, porque después hay una especie de crisis de autoridad canónica. Los judíos, ustedes saben, no creen en el Nuevo Testamento y ellos constan solamente del Antiguo Testamento, la Torá, que consta de 24 libros. Pero los católicos tienen 73 libros. ¿Nosotros cuántos tenemos? 66. Hay una diferencia. Mi tema no es hablar de las diferencias. Quizás un día podríamos hablar de por qué nosotros tenemos 66 y por qué no aceptamos 73 libros. Quizás una información adelantada, pero hay muchos libros, ¿cierto?, que están en las Biblias católicas que se denominan apócrifos o deuterocanónicos, que es un nombre técnico para darle canonicidad a una segunda norma de Dios. Pero Dios no tiene un segundo canon, tiene un solo canon. Y los creyentes creemos que Dios se ha revelado por medio de su palabra dentro de estos 66 libros. ¿Quieres que Dios te hable? Preguntaría un gnóstico. ¿Cuál sería la respuesta del gnóstico? Ven a nuestras reuniones, entra en éxtasis y podrías conocer algo de Dios. Pero Dios dice, ¿quieres saber la voz de Dios? Entonces, ¿has visto el meme? Lee las escrituras, porque aquí está la voz de Dios, no en las experiencias místicas. Ahora, chicos, hay una crisis de autoridad canónica que recién se resuelve el 400 después de Cristo. Y noten aquí, lo llené al tiro, pero para adelantar información, pueden aquí, después lo pueden revisar,
Básicamente hay varias discusiones. Primero, Marción en el 140, ya conocen quién es Marción, propuso una lista de libros inspirados, pero obviamente Marción era un hereje, ¿cierto? El concilio o consejo de Jamnia fue uno de los primeros en reconocer el canon del Antiguo Testamento. Melitón de Sardes también reconoció todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, menos Esther. No sé si ustedes han leído Esther, pero no se menciona a Dios. Quizás esa es la razón de por qué algunos no aceptaron al tiro el libro de Esther. No que se mencione implícitamente, Dios está en todos lados. Explícitamente no se menciona el concepto de Dios ahí, pero está Dios presente. En el siglo 300, el Codex Baracosio, ¿cierto?, acepta el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, reconociendo todo el Antiguo y todo el Nuevo, pero menos Esther y Apocalipsis. ¿Ustedes creen que el canon fue reconocido? No, hubo un proceso en el que se reconocieron los 66 libros. Después apareció Atanasio de Alejandría en el 367 y por primera vez se reconocen todos los libros del Nuevo Testamento con Atanasio. Después la discusión sigue de otra manera, por supuesto, y los católicos insisten en canonizar a los libros como Macabeos, ¿cierto? Y otros más, y especialmente el libro de Macabeos, porque ahí hay algunas ideas no inspiradas que, por supuesto, apoyan algunas de las enseñanzas católicas romanas, como la oración por los muertos. Pero los demás libros canónicos en ninguna parte se ordena orar por los muertos. Por eso que los libros apócrifos tuvieron popularidad en lo que se conoce en la iglesia, ¿cierto? Oficial, en este caso la iglesia católica apostólica romana. El concilio de Cartago después va reconociendo también lo que se reconoce y hasta el día de hoy, por supuesto, si bien es cierto, tenemos el libro de 66 libros que se reconoce como palabra de Dios, pero la discusión sigue. Ahora, la segunda forma en que la iglesia luchó contra los movimientos herejes fue el credo. ¿Y qué es el credo? Aquí ustedes tienen, ¿cierto?, un ejemplo del credo, uno de los primeros credos, credo niceno, que dice lo siguiente, está en latín, pero esto es el primer credo. Lo que ustedes tienen atrás en la pizarra, al final, en la muralla, es una declaración doctrinal. Eso es muy parecido a un credo. Es lo que creemos como iglesia. Y era necesario que la iglesia documentara, escribiera en el Facebook que tenían en aquellos días, que no era el Facebook, por supuesto, sino que eran los diarios murales, los templos, escrito con tinta, ¿cierto? Y con pluma. Pero se ponían ahí, y eso era el Facebook de esos tiempos. Y el credo dice lo siguiente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, ¿cierto? En este caso creo que es el credo de los apóstoles, más bien dicho, perdón, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Virgen María. Hasta ahí está todo bien, súper bien. Compartimos, ¿cierto? Lo que significa aquí el credo. Que padeció bajo el poder, dice el texto, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso. ¿Eso está bien? Sí, porque eso lo dice la Biblia. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, y esa Santa Iglesia Católica un día la voy a explicar. Al principio de la historia hubieron dos iglesias católicas, y nosotros éramos parte de la primera Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa es otra cosa, con Constantino en adelante. Creo en el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¡Wow! Eso fue una manera de poder contrarrestar a los grupos heréticos. ¿Cómo contestó la iglesia a los movimientos? Recuerden, dos cosas. Por medio del canon, eso se demoró 400 años aproximadamente en aceptar el canon de la iglesia. Y segundo, por medio del credo o los credos. Los concilios, lo vamos a ver después, también son una suma de creencias para contrarrestar a los herejes. Y voy entrando en las últimas partes, chicos, la conclusión. Primero, una pregunta, ¿cierto?, que quiero mencionarles. Si ya tenemos su palabra revelada, ¿qué espera Dios que tomemos en cuenta seriamente nosotros frente a las herejías o a los movimientos heréticos en el día de hoy? Si ya tenemos su palabra, ¿qué creen ustedes que Dios quiere de nosotros que tomemos en serio? ¿Alguien? Si Dios nos ha dado su palabra revelada,
Y si aún existen movimientos heréticos, ¿qué desea Dios que tomemos en cuenta? Para no conformarnos, para no confundirnos. Ustedes lo saben, lo han dicho. La palabra de Dios, chicos, la palabra de Dios. Ahora, y con esto vamos a concluir. En el primer tema vimos en qué sentido nos podemos adaptar a este mundo a causa de la persecución. Estuvimos viendo que en los primeros 3 siglos fue constantemente un siglo o 3 siglos de persecución radical de parte de los emperadores romanos a los cristianos. Ya lo vimos. Hicimos una aplicación de Romanos 12 al día de hoy. Tú puedes sufrir acoso, burla, intrigas, ataque, maltrato y persecución. Y esto te trae sufrimiento. Y la tendencia cuando uno pasa por sufrimiento es a ceder, es a mimetizarse. Ah, no, yo no soy cristiano evangélico. No, no, para nada. Mis padres van a la iglesia, pero no, yo no voy. También vimos la ambigüedad. ¿Tú eres cristiano? No, no, si yo creo en cualquier cosa, sino ser ambiguo. Y vimos también el tema de la deserción. No, si yo cuando chico iba a la iglesia. El sufrimiento, la persecución trae eso, pero los primeros cristianos nunca hicieron eso. Murieron a causa de su fe en Cristo. Entonces la aplicación en el día de hoy es la siguiente. Noten esta imagen. Ahí tienen algunos, ¿cierto? Ejemplos de las mayores religiones de este mundo, ¿cierto? Ahí tenemos algunos árabes, ¿cierto? Budistas, católicos romanos, algunos representantes de religiones, ¿cierto? Orientales. Y tenemos a alguien que está totalmente pasmado, confundido. ¿A quién voy a seguir? Y la pregunta es, ¿cuál es el peligro que trae la múltiple oferta de religiones para una persona que ignora las escrituras? Tú te vas a encontrar más adelante en la universidad con gente que cree en cualquier cosa. Pero nosotros, ¿cómo podemos confundirnos, chicos, frente al filósofo, frente al gnóstico moderno, frente a las diferentes religiones? La pregunta dice claramente ahí, ¿en qué sentido, cierto? ¿Cuál es el peligro que trae la múltiple oferta de religiones para una persona que ignora las escrituras? Y déjenme contárselo, confusión. Eso es lo primero. No sé qué creer. Tantas opciones. Cuando vas a comprar un helado y no sabes qué elegir, ¿cierto? ¿Qué helado elijo? ¿Qué religión elijo? Trae confusión, trae indiferencia, ¿cierto? Algunas personas. Por eso que tú vas a la iglesia, no, no hay ninguna. Tercero, ¿qué otra reacción? Agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? El agnóstico dice, porque agnoeo significa no saber. Y tú te vas a encontrar con muchos agnósticos que van a decir, mira, por la información que tenemos no podemos saber si existe un Dios. Así que la pregunta es, no se sabe. ¿Existe un Dios? No, no se sabe. Michelle Bachelet era agnóstica. Ricardo Lagos, los dos presidentes que pasaron por Chile, ellos se adherían al agnosticismo. Y así mucha gente más. También pueden caer en el ateísmo concreto. No, yo no creo en ninguna religión. Y ahí tienes a los mayormente comunistas que no creen en el ateísmo, sino creen en el materialismo dialéctico de Marx. ¿Qué es eso? Vamos a verlo en las series consecutivas de esto. También el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Se parece al, ¿cierto? Al teísmo. Nosotros somos teístas porque hemos creído en un Dios revelado, que se ha revelado. Pero el deísta cree que existe un poder, pero no podemos saber. Muy parecido al agnóstico, pero un poco más sincero el deísta. Él dice, no, sí, hay una fuerza, hay un creador detrás. Hay un famoso apologista argentino que es deísta, Danan. ¿Lo han escuchado? Él es deísta. No cree en el teísmo, pero sí en el deísmo. Sincretismo. Todas las micros me sirven. ¿Todas las micros sirven? Bueno, hay gente que es sincretista. Todo camino le sirve. Entonces, ¿cuál es el desafío? Chicos, quiero terminar revisando estos versículos y acompáñenme por favor cada uno de ustedes. Ahí está la pregunta. Si ya tenemos nosotros en medio nuestro la palabra revelada, ¿qué espera Dios que tomemos en cuenta seriamente frente a las herejías? Frente a los movimientos heréticos, sectas y enseñanzas que van en contra del revelado. Busquen por favor Hechos 2:42.
Solamente estos versículos y concluimos esta serie, este segundo tema, tercer tema ya de esta serie. Hechos 2:42, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles son las órdenes de Dios en cuanto a la doctrina? Porque si hay un problema en las religiones, es una crisis de doctrina y en el mundo también hay una crisis de creencias. Todo el mundo cree en lo que quiera creer y de hecho ya estamos viviendo en lo que se conoce como la posverdad. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Ese es el mundo en el día de hoy. Hechos 2:42. Alguien que lo lea por favor y me diga cuál es el concepto ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unidos unos con otros, el partimiento del pan y en la oración. Ok, ¿cuáles son las órdenes de Dios en cuanto a la doctrina? ¿Qué es lo que Dios espera de ti en el día de hoy? ¿Ambigüedad? ¿Sincretismo? ¿Cuál es el concepto? Perfecto, perseverar en la doctrina apostólica. Entonces, eso es muy relevante e importante. Doctrina apostólica, no de los falsos apóstoles que andan por todos lados en el día de hoy, que puedes encontrar en canales, cierto, carismáticos en televisión como Cash Luna, Guillermo Maldonado y una serie de otros falsos profetas. Cuando se dice a la doctrina apostólica se refiere al Nuevo Testamento. Romanos 6:17. Vamos ahí. Alguien que lo lea y me diga cuál es el concepto. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entrenados. ¿Cuál es el concepto ahí? Que tengo que aplicar para ti, Bruno, y para todos nosotros. Recuerden que estamos tratando de aplicar Romanos capítulo 12, no conforme a este siglo, sino tenemos que renovar nuestra mente conforme a la buena voluntad de Dios. Y este texto me está insinuando hacer algo. Muy bien, excelente, Bruno. El concepto es obedecer a la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina apostólica. Romanos 16:17. Otro que lea, por favor. Romanos 16:17. ¿Lo encontraron? Otro que lea, por favor. Ruego, hermano, que os fijéis en los pecados con divisiones y corriendo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de él. Entonces, el concepto podría decir, cada uno tiene su verdad, ¿o no? ¿Qué está proponiendo el autor? A los creyentes. Cada uno puede pensar lo que quiera. La doctrina no es importante. ¿Cuál es el concepto, Diego? ¿Qué pide Pablo a los romanos? Una de las cosas que pide, pero pide algo más que es más clave incluso. Ok, esa es una cosa, fijarse, porque el que no se fija es sincrético, porque le da lo mismo. Tú no puedes ser sincrético, ustedes no pueden ser sincretistas, me da lo mismo. No, yo soy fundamentalista. ¿Cómo eso? Esa palabra es re fuerte porque en el día de hoy existe el fundamentalismo islámico, pero el fundamentalismo es propio del cristianismo. Jesucristo dijo, porque no hay otro fundamento dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo. ¿Jesucristo es uno de los más de los salvadores que hay o es el único salvador? Díganme ustedes, ¿cómo lo presenta la Biblia? ¿Como el único o como uno más? Único. Más convicciones, chicos. Más fuerte, quiero escuchar eso. Único Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El cristianismo es exclusivo. Por eso, si tú vives el cristianismo, vas a tener problemas. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Cristo. No importa el gnosticismo, no importa el montanismo y cualquier idea que haya en el día de hoy. El concepto básicamente tiene que ver con cuidar la doctrina y apartarse de los no creí, de los cismáticos en este caso. ¿Quiénes son los cismáticos? Los que provocan división.
Yo te voy a preguntar hasta ahora, ¿importa la doctrina? ¿O no es tan importante? El amor es lo más importante. Amémonos todos, ¿cierto? Como los hippies. Amor y paz. La iglesia no es un movimiento de hippie. La iglesia es columna y baluarte de la verdad revelada. ¿Qué dice, por favor, chicos, 2 Tesalonicenses 15? Yo se los leo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Cuál es el concepto? Consolidar convicciones doctrinales firmes. Aparte de jugar en la PlayStation, ¿cierto? O en cualquier otra cosa, tú tienes que ir tratando de formar convicciones. Se los leo de nuevo. Así que, hermanos, estad firmes. No puedes estar firme si no te formas en la vida cristiana. Y dice, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y es obvio, porque Pablo entregó oralmente la palabra y también por carta. El concepto es consolidar convicciones doctrinales. No puedes pensar, y esto pon ojo, yo creo lo que cree mi papá, yo creo lo que cree mi mamá, yo creo lo que cree mi familia. No, la Biblia te manda tú personalmente formar convicciones personales. Y en el contexto del cristianismo, llamas a un hermano, a alguien que sigue al mismo Cristo, sus mismas enseñanzas. Incluso dentro del contexto de tu familia, hay familia que no sigue a Cristo. Ellos no son tus hermanos, son tu familia, simplemente. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:3? Otro, por favor. Primera de Timoteo 1:3. Ya, aquí está más difícil el concepto. ¿Cómo podemos resumir este concepto? Porque claramente la doctrina es importante, pero ¿cómo lo podemos resumir? Como Timoteo, ¿cierto? Es mandado por Pablo que mandase a algunos, tenía que confrontarlos. Es que yo no quiero confrontar, es que tengo miedo. ¿Se imagina a Timoteo así? Timoteo llegó y dijo, no, a ver, ¿quiénes son los que andan revolviendo la cuestión aquí? Los citó, los confrontó y les dijo, si siguen enseñando, se tienen que ir de acá. ¿Qué me enseña ese versículo? ¿Cuál es el concepto? Está un poco difícil. Se los presento. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Alcanzan a leer atrás, ¿cierto? Ser celoso de qué? ¿De mi novio? ¿De mi novia? No, no, nada que ver. Ser celoso de la doctrina. Si escuchas algo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, tú no puedes quedarte inmóvil. Tú tienes que preguntarte, ¿qué está diciendo esta persona? Por eso Pablo manda a Timoteo y dice, manda por favor, te mando, porque hay personas que están revolviendo el gallinero, que no enseñan diferente doctrina. Me quedan 3 versículos, chicos. Hebreos 6, 1 al 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, los primeros pasos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Avanzar en el conocimiento sólido de la doctrina. El autor de Hebreos reta a sus oyentes. Hoy ya corté el lago. Si hemos aprendido eh, los 7 días de la creación, ya llevamos 3 años en esto, por favor, avancemos, pues. Eso es lo que estaba diciendo el autor aquí, el autor de Hebreos, a los judíos. Ellos querían volver a los rudimentos. La palabra rudimento significa los primeros pasos. Ustedes son la mayoría de adolescentes, pero tiene que llegar un momento en que ustedes tienen que madurar en conocimiento. Tienen que aprender más, más y más de la palabra del Señor. O sea, doctrina. Chicos, ¿ustedes sabían que en esta iglesia han pasado montonera de chicos de la edad de ustedes? Y en el día de hoy, o cuando están más grandes, los ves ahora casados a muchos de ellos fuera de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Saben qué? No le dieron importancia a lo que Dios le da importancia, que es a las convicciones y a la doctrina. ¿Qué tienes que hacer tú? Todo lo opuesto. Es crecer en convicciones, es avanzar en el conocimiento sólido. ¿Quieres un matrimonio feliz?
¿Quieres una vida feliz? ¿De verdad? Bueno, no existe eso, pero sí existe paz en el corazón cuando escoges bien a la luz de la palabra. Dos versículos más. Primera de Juan 1:10. ¿Alguien puede leer ese? Me quedan dos solamente. Primera de Juan 1:10. Cualquiera. Primera de Juan 1:10. Perdón, perdón, sí, perdón. Sí, segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan. Ya, traducido a la Biblia moderna de hoy en día y a cómo piensan muchos, dirían, si alguno viene a ustedes con otra doctrina, invítelo a tomar café y que se hagan sus amigos. Así piensan mucha gente en el día de hoy. En el contexto de Juan, Juan presenta en primera, en segunda de Juan, obviamente, la revelación de Jesucristo, quién es Cristo, qué es andar en la luz, qué es ser un creyente genuino, todo abarca, todo el concepto. La segunda epístola de Juan es corta, pero él dice, si alguno no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. ¿Cuál es el concepto? No tener comunión con quien niega la doctrina apostólica. No significa que no puedas hablarle a algún mormón, puedes conversar con él, pero si no tienes convicciones, no hables tanto, porque puedes que te dejen vergüenza. El punto es, empieza a tener convicciones en la fe en Cristo, a entender la doctrina apostólica, pero por sobre todo a no tener comunión. Por eso, chicos, la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y se los he dicho a ustedes hartas veces. Ustedes tienen muchos amigos, pero sus mejores amigos deberían ser creyentes, no amigos seculares. Y ustedes creen que yo no tuve ese drama con mis padres, pero mamá, pero pucha que sos cuadrada. El tiempo te va a ir apartando de aquellos amigos porque ellos no adoran al Dios que tú adoras, no honran al Dios que tú quieres honrar. A ellos les da lo mismo tener una, dos, tres relaciones, ¿cierto? Sexuales me refiero, y tú ves, vienes el domingo y lees claramente en la palabra de Dios que la fornicación es un pecado. Por eso a muchos de ellos en el día de hoy ves con matrimonios separados, ¿cierto? Con problemas en lo marital, con problemas familiares, con peleas. El otro día estaba viendo las noticias y estaba viendo, me sorprendió tremendamente. Scarlett Johansson, ¿la conocen? ¿Conocen a esa actriz que trabajó en Avengers? 8 veces se ha casado. ¿Qué modelos, no? ¿Qué modelos? Por eso es importante que tus amigos sean aquí, los de la iglesia. Ah, pero pastor, es que es pesado, es que estás pesado. Bueno, es parte del proceso madurar y entender que tienes que tener cuidado con quién te relacionas. Si a Juan le importa la doctrina y los apóstoles, ¿por qué a mí no me va a importar la doctrina? Si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina y tú pasas más tiempo con gente que odia al Dios, entonces tienes un problema. Tienes un problema con Dios, porque Dios dice no unáis en yugo desigual, lo cual no solo aplica al pololeo, sino aplica a todo tipo de relaciones. No significa que no tenga que juntarme con ciertas personas que, entre comillas, pueden ser buenas personas, pero tener comunión con alguien, confiar todo tu corazón en alguien que no es creyente, no es correcto. Finalmente, Apocalipsis capítulo 2:14. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer, el último versículo. Ok, aquí hay un antecedente histórico y el concepto es evitar la pérdida de sensibilidad del celo doctrinal. Balaán hizo pecar a Israel, incitándole a hacer cosas que no debía hacer. Tú puedes tener amigos que te inciten a hacer cosas que sabes tú que no agradan a Dios.
Y Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, escribiendo a una de las iglesias ahí en Asia Menor. Retienes ahí a liberales, a personas que simplemente no le dan tanta importancia a la doctrina, pero que hacen de la iglesia una iglesia no bíblica, literalmente una iglesia liberal. A Balaán hizo pecar. Consejos que te pueden dar, amigos, te pueden hacer pecar. Si yo les nombrara todos los consejos que escuché de compañeros de colegio, de liceo, y no hubiera hecho caso, o la gracia de Dios no me hubiera salvado, quizás no estaría aquí. Chicos, ¿importa la doctrina? Obviamente, obviamente. ¿Con qué luchó la iglesia? Con doctrinas heréticas. ¿Cómo se defendió? Con el credo. Primero, con el canon, la lista de libros, ¿cierto?, oficiales revelados. Segundo, con el credo. Y tercero, con los concilios, que lo vamos a ver después. Pero el punto es, la iglesia no se quedó muda ni silente frente a la herejía. ¿Y tú que eres creyente, te vas a quedar mudo? ¿No vas a levantar la mano para decir, no, no estoy de acuerdo? ¿Eso no es lo que enseña el cristianismo? ¿O te vas a quedar callado? Termino con la siguiente imagen. Efesios 4:6, solícitos, eso es ser rápido, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo pide a los creyentes que sean rápidos, no en criticar a otros, no en hacer pedazos a otros, sino en guardar la unidad. A veces yo tengo que quedarme callado para guardar la unidad. No, porque yo tengo que decir, porque yo tengo que decirlo. Así hay gente así. Cállate. A veces necesitas callarte para guardar la unidad. A veces sí es necesario hablar con prudencia, porque a veces cuando no, cierto, la verdad sale a la luz, se esconde y florece la mentira. Pero Efesios, Pablo dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el contexto está hablando de todo esto. Un cuerpo, un espíritu, un llamado, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. ¿Saben, chicos? Todo esto se resume a un solo concepto. ¿Qué dice ahí? Doctrina. Si alguien te dice que la doctrina no es importante, entonces no está entendiendo la palabra de Dios. Termino con una frase del pastor MacArthur, que hace un par de días falleció y dejó un gran legado. Él escribió lo siguiente, hablando de la unidad. Desafortunadamente, los sectarios no son los únicos con prejuicios contra la doctrina. Algunos evangélicos comparten una perspectiva similar al considerar la doctrina como algo complejo y teórico, la descartan por insignificante, por divisiva, amenazante o simplemente impráctica. El pastor, y yo puedo agregar aquí, el hermano que se aparta de predicar la sana doctrina, renuncia a la responsabilidad principal de un anciano, retener la palabra fiel conforme a la enseñanza para que pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Enseñamos la verdad, dice MacArthur, enseñamos el error o no enseñamos nada en absoluto. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias que tú no nos dejaste la intemperie, nos dejaste una brújula, no solamente brújula moral, sino una brújula doctrinal. Padre, tú eres el autor de la palabra de Dios y por ende de la doctrina. Ayúdanos a valorarla, ayuda a los chicos también a entender de que la vida cristiana, fielmente, practicada, implica un celo sobre la doctrina y un crecimiento de la misma. Padre, ayúdanos en este sentido. Y ayuda a los chicos también a que vayan formándose con convicciones firmes, no ambigüedad, sino con convicciones firmes en la doctrina. En el nombre de Jesús. Amén.